continuamos entonces con este mes de agosto y este género que hemos elegido, que es la música gospel, ¿no? El ensamble vocal Cumbayá nos propone en cada concierto transportarnos al recrear las melodías que se cantaban en las plantaciones de los esclavos y apasionarnos con la alegría de los cánticos de alabanza de las iglesias urbanas afroamericanas. Así que en esta tarde ya tenemos a Lucas Salvatierra, el director del ensamble vocal Cumbayá. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, hola, ¿cómo estás, Moni? Un gusto. Bueno, un gusto saludarte, gracias por esta deferencia que has tenido con nosotros de apartar de tus actividades para conversar unos minutos nomás de lo que es gospel, y lo queremos saber de tu propia experiencia, de tu propia voz, que nos cuentes entonces cómo es esto de la música gospel. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, además muy contento de que haya un espacio como este que están proponiendo en Gasolina, de dedicar durante todo el mes a estar hablando de casi de las cosas que más me puede gustar hablar y más me gusta hacer, que es la música gospel, así que excelente. Bueno, ya sé que han estado hablando algo durante los sábados anteriores, y es básicamente esta música que nace en un contexto muy particular, en las iglesias, en las llamadas iglesias negras de Estados Unidos. Estas son las iglesias que una vez que ya la esclavitud es abolida por fin en Estados Unidos, pero persistiendo por muchos años más una marcada discriminación hacia el negro, hasta que después ya Dr. Martin Luther King logra con Kennedy y compañía el declarar los derechos del ciudadano estadounidense, para hasta ese entonces y después que es abolida la esclavitud, en todo ese tiempo se empiezan a formar principalmente estas llamadas iglesias negras, porque inicialmente en los patios de las iglesias de blancos y luego ya en propias congregaciones y templos en los que se congregaban estas personas que habían sido tal vez sus antepasados o ellos mismos inicialmente llevados desde África como esclavos a los Estados Unidos, principalmente en el sur, y que muchos de ellos se convierten genuinamente al cristianismo, porque de repente, bueno, en este contexto suceden muchos episodios que por ahí se relatan en documentales, en libros, que de repente el grupo de cristianos verdaderos se acercaban a ellos para orar junto a ellos, para ayudarlos a transitar ese tiempo, personas obviamente que eran abolicionistas, que estaban en contra de la esclavitud, y que se acercaban muchas veces para orar, les acercaban Biblias. Y bueno, de este contexto particular se cuenta que muchos de ellos, por ejemplo, se vieron identificados con el mismo pueblo de Israel, que había estado como esclavo también en Egipto, se ven identificados con la figura misma de Jesucristo, que había sido, entendían ellos, una persona también despreciada en su tiempo y por los suyos. Empiezan a hacer algunas especies de relaciones entre el Jordán y el Mississippi, empiezan digamos, a encontrar muchos puntos de contacto entre la situación de esclavitud social y contextual que ellos estaban atravesando y esa invitación a una libertad física pero también espiritual que se proponía en los evangelios, esa buena noticia de salvación. Es como que en ese momento y en ese contexto esto realmente les viene, pero de la mejor manera, y por esto gran cantidad de negros estadounidenses se convierten de manera genuina al cristianismo, y por esto se empiezan a formar estas iglesias, estas llamadas iglesias negras protestantes, bautistas, muchas de ellas, y que hay un personaje notable llamado Thomas Dorsey, que es tal vez el primero al que se le puede adjudicar que toma los himnos cristianos clásicos y les empieza a poner una música nueva, una música absolutamente original, que justamente nace de ese contexto. Tendrá que ver con un montón de cuestiones que vienen tal vez desde África, otras cosas que surgen ahí en Estados Unidos, pero de la mano de los negros. Esta música que también empieza a sonar afuera de las iglesias, con otra letra, con otro tipo de finalidad, con otro tipo de cosas, y adentro de las iglesias nace esta música que se llama luego música gospel, ¿sí? Una música realmente con una cadencia, un ritmo y un paradigma artístico absolutamente novedoso y original, sin precedentes, en el que encara
el solista, por ejemplo, o la dirección hace las veces de aquel pastor que arenga a la congregación, y a su vez esta congregación que responde, y el coro empieza a jugar ese papel de la congregación que responde con un amén, un aleluya, y bueno, con este tono de prédica, ese tono particular de prédica, que por alguna razón me empieza a ir de las manos con estas escalas de 5 notas que empiezan a dar vuelta en esta música negra, y de ese tono como de arengue del pastor, del director, del solista, la respuesta, la pregunta y respuesta, el juego de pregunta y respuesta entre ese líder y el coro y la congregación, es que surge esta música tan hermosa. Muy, muy lindo, muy interesante y muy conmovedor también y apasionante. Ahora quiero que nos cuentes por qué Gospel Kumbaya. Siempre quiero que expliques por qué lleva ese nombre, Kumbaya o Kumbaya, bueno, no sé cómo se pronuncia. Kumbaya sería, sí. Porque esto tiene origen entre estos negros que habían sido llevados desde África a Estados Unidos. Hay una tribu llamada Gula, con doble L y con H al final, que habitan, la verdad que no sé si actualmente sigue habiendo, siguen digamos viviendo en comunidad, estos Gula. Ellos también se llamaban, la tribu se llamaba Gula, y el idioma que usaban también se llamó Gula, que era un idioma o dialecto obviamente de raíz inglesa, que se desarrolla entre ellos en unas islas del sur cerca de Georgia que habitaban. Y ellos, bueno, en su lenguaje, a la hora de decir una frase que podríamos traducir como ven por aquí, señor, o pasa por aquí, señor, lo decían Kumbaya, my lord. Es decir, que el Kumbaya tiene que decir, es una especie de deformación o de derivación, mejor dicho, del come by here inglés. El come by here es ven por aquí. Entonces Kumbaya viene a querer decir ven por aquí o pasa por aquí, haciendo referencia, como versaba aquel African o negro espiritual tradicional, Kumbaya my lord, que lleva ese nombre, versaba en sus letras esto, decía somebody is crying, Lord, Kumbaya. Claro. Somebody is praying, Lord, dice, alguien está llorando, alguien está clamando, Señor, ven por aquí. Es una plegaria, ¿no? Indudablemente es una especie de oración, de plegaria dirigida al Señor Jesús. Ahora, nos vamos ahora... Quiero que me cuentes un poquito de cómo comienza la Gospel Kumbaya. Sé que compartís la dirección de este grupo con tu esposa, ¿cierto? Así que contanos cómo comienza este coro Gospel Kumbaya. Bueno, justamente con Juli, mi esposa, nos conocimos cantando música gospel en una agrupación que ya se llamaba Córdoba Gospel Choir, luego se llamó Córdoba Gospel Singers, agrupación con la cual cantamos más de 11 años, 12 años, y con la que visitamos gran cantidad de teatros alrededor de nuestro país. Y por ahí en las diferentes giras y visitas que hacíamos a teatros, a veces en festivales o en algunas congregaciones que nos invitaban a que los visitemos, siempre surgía la inquietud de sí, qué hermosa música, no la conocía, porque estamos hablando en el 2003, año 2003 comenzó esto, donde la música gospel en nuestro país era muchísimo menos conocida que hoy. Claro. Y aún hoy no es una música popular o que sea escuchada por masas, ni mucho menos, pero en aquel entonces, si estamos hablando hace 12 años, más, porque esto empezó a principios, mediados del 2003, muy pocos conocían esta música o tenían breves imágenes de alguna película, o el que había tenido el privilegio, la oportunidad de viajar a Nueva York, haber andado por Harlem, tal vez tenía algún recuerdo inolvidable pero breve de estos fenómenos, estos coros, estas agrupaciones de música gospel que hay en Estados Unidos y que las hay desde hace mucho tiempo. Pero nos pasaba que nos decían, qué bueno, ¿cómo hacen para hacer esta música, para poder hacer algo tan parecido, que suene, que me transporte realmente a lo que sucedía o sucede en esas iglesias?
me encantaría aprender a cantar, o de repente a muchos les llamaba la atención por diferentes razones, ¿no? Por ahí, por lo extremo de la expresión del solista, como o el coro, la gran potencia del coro y lo contundente de la transmisión del mensaje. Veían que por ahí había mucha complicidad entre todos los que estábamos en el escenario en sí, y también incluso que se le invitaba al público, al espectador, a formar parte de esa misma fiesta. Todo ese paradigma particular que presenta la música gospel era muy atractivo y muchos se veían interesados por hacerlo, no solo por ser aficionados y escucharlo y disfrutar y unirse en la fiesta, en un show, sino decían, yo quiero aprender a cantar esta música, ¿qué quiero hacer? Claro. Esto es lo que empieza a dar vuelta en la cabeza en algunos de nosotros, de los integrantes de este grupo, y que, bueno, en el año 2008 le da nacimiento al proyecto de Kumbaya, que nace inicialmente de la mano de esto que mencionaste vos, que es el ensamble vocal Kumbaya. Con ese nombre denominábamos a lo que fue, y es todavía, porque hoy permanece, una especie de semillero de escuela que con centro en la práctica coral, pero en la cual incorporábamos trabajar muchas otras cuestiones y disciplinas que nos ayudaran a esto de poder interpretar, conocer profundamente y desarrollarnos artísticamente en la música gospel. Entonces invitábamos a artistas a venir, a que quisieran conocer en profundidad, trabajar y desarrollarse artísticamente en la música gospel. Entonces nos juntábamos semanalmente y tomábamos clases de canto, de técnica, expresión, teatro, baile y demás, todo absolutamente dirigido y enfocado estilísticamente a esta música. Así nace el proyecto de Kumbaya, que al cabo de unos años de empezar a desarrollarse y de cocinarse un poco estos artistas que empezábamos a trabajar en profundidad de la música gospel, ya por el año 2010, 2011 yo creo, empezamos a darle la otra pata al proyecto que empezamos a denominar ya como Coro Gospel Kumbaya, ¿sí? Que viene a ser la agrupación en sí. El grupo que estaba integrado por estos artistas, estos que hacían las veces de profes o directores y los que hacen las veces de coreutas o alumnos. Esta especie de compañía artística que era el ensamble vocal Kumbaya, era el motor y el lugar en el semillero de donde salían los artistas que iban a integrar el Coro Gospel Kumbaya, que es una agrupación que nos dedicamos a simplemente desarrollar esta música, y hoy ya estamos pasando a lo que es una segunda etapa muy importante, que tiene que ver con hacer la música que nos gusta y con empezar a darle una identidad propia como argentinos. Ya también es el paso que estamos atravesando en este preciso instante. Hasta ahora nuestro show pasaba por pintar un viaje por la música gospel, desde los inicios del gospel traditional, que es la música que sonaba en esas iglesias, las primeras iglesias, años 50 y 60, y tal vez anterior, siglo pasado, siglo digo 19, en realidad, hace 2 siglos atrás, y viajar, pasar por lo que es el gospel contemporáneo, y también mostrar un poquito de lo que es el gospel más moderno, el new gospel, y la música que actualmente suena de gospel. Haciendo también algo de negro espiritual, algo a capela, que recuerde un poquito lo que fueron el antecedente de la música gospel, que es lo que suena, como vos mencionabas, esa música que suena todavía en esclavitud, en esas algodoneras, en esos campos en los que trabajaban de una manera todavía improvisada, no había composiciones, obras escritas, ni mucho menos, sino que eran una música totalmente folclórica, improvisada, sin instrumentos más que los propios cuerpos, herramientas de trabajo o suspiros, y con una lírica, un contenido en las letras que integraba todavía a incluso rituales tal vez africanos, una espiritualidad más difusa que mezclaba tal vez pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, pero no necesariamente usadas con el mismo sentido que le podía dar un cristiano, sino que a lo mejor eran un lenguaje que de manera oculta, encriptada, podía encubrir motines. Incluso de repente el personaje Moisés podía estar representando otra cosa, el Mississippi, como te decía, representaba algo, el Jordán representaba algo.
era otra cosa, digamos, ¿no? Es un antecedente. Ya el gospel es netamente con un contenido cristiano que habla desde la vereda de la libertad, del que tuvo esa libertad contextual, social, y que también experimentó una libertad, una liberación espiritual, porque entendió determinadas cosas que están en ese mensaje, en esa información que se relata en las escrituras. Eso ya es el gospel. Sí. Y musicalmente ya son obras en las que intervino un autor, un compositor, ya no es tan improvisado, aunque siempre se deja lugar a que pueda suceder algo particular en cada performance, digamos, en cada alabanza, en cada expresión artística de esta, siempre puede pasar algo nuevo y siempre se puede abordar de una manera diferente, pero hay una base importante que ya está predeterminada y compuesta. Claro. Eso era nuestro show, era tratar de mostrar lo que era el gospel. Ahora de a poquito estamos pasando al siguiente paso, que es encontrar nuestro propio sonido, nuestra identidad, que ya tiene que ver con nuestra historia también, nuestro país, y cómo vivimos nosotros la música gospel aquí y ahora. Bueno, Lucas, la verdad que es un placer escucharte y tendríamos que estar charlando cada sábado un ratito, pero vos sabés cómo es el tiempo en la radio, que pasa rapidísimo, pero quiero que antes que te despidas, con un saludo especial para todos nuestros oyentes, es que que vos mismos digas de esto del concierto a beneficio del África, entonces, que se va a realizar en poquitos días nomás en la ciudad de Córdoba, y que le envíes un saludo entonces a todos nuestros oyentes, ¿sí? Sí, claro. Bueno, nuestra presentación próxima es en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el próximo martes, es decir, dentro de 3 días, a las 20:30 horas, en la sala Diego de Torres, de la calle Obispo Trejo, de la Universidad Católica, a la vuelta del Patio Olmos. Sí. Allí a las 20:30 horas le vamos a estar brindando un show que es 100% absolutamente a beneficio de una obra muy hermosa, muy importante, que se va a desarrollar en Angola, África, en una clínica específicamente. Allí ya hay una obra hace un tiempo funcionando, que están trabajando y haciendo un trabajo realmente precioso, pero concretamente ahora se van a recaudar fondos y que van a ser enviados con personas, médicos y auxiliares, que van a viajar a Angola y van a estar allí brindando un servicio muy importante, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el confort de las personas que son atendidas ahí, y también con una asistencia integral a estas personas y poder ayudarles y poder transmitirle algo que pueda venirles bien para luego tomar y continuarlo haciendo ellos. Esa es un poco la visión que entiendo que tienen estos hermanos tan valientes, que en tiempos realmente difíciles, tengo el coraje y el amor de viajar muy lejos a un lugar que hoy tal vez no es el más cómodo para nada para recibir. Así que todos los que quieran acompañarnos, nosotros en gratitud prometemos brindarles algo de lo cual no se van a olvidar, un espectáculo realmente muy, muy impactante, que les va a volar la cabeza en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, los que no hayan escuchado esto y no conozcan determinadas cosas, en el mejor de los casos no van a irse iguales a como entraron al show. Sí. Así que los espero el próximo martes. Y muchas gracias y un saludo muy grande a todos la audiencia de Gasolina. Éxitos y seguimos en contacto.